Bien. En la clase de hoy vamos a hablar de principios en la contratación. Es decir, los principios que están vinculados a los contratos administrativos. Lo primero que tenemos que saber más o menos es qué es un principio, o para qué sirve un principio, o para qué en qué nos puede colaborar un principio, ¿no? Y un principio es la herramienta que usamos para completar lo que la norma no nos deja con claridad. Es decir, si hubiera más de una forma de interpretar una norma, nosotros tenemos que utilizar un principio para tomar la decisión de si voy al norte o si voy al sur, si dejo competir a un oferente o si no lo dejo competir. Es decir, cuando la norma es clara y no necesitamos de herramientas adicionales. Es decir, si la norma dice, se publicó, hay que publicar el pliego por 10 días. Y bueno, ahí contamos los días y es fácil entender que para cumplir con la normativa necesitamos 10 días de publicación. Cuando no es así, es decir, cuando tenemos dudas sobre cómo o cuál es la solución adecuada, muchas veces es interesante recurrir a los principios como para decir, bueno, voy para este lado porque entiendo que en base al cumplimiento y al seguimiento de este principio tenemos que ir para este lado que utilizando la norma, lo que no está escrito, pero completando con un principio, llegamos a la conclusión de que hay que ir para este lado. Una cosa que tenemos que tener en cuenta en materia de contratos es que los principios se usan, es decir, no están ahí en el artículo 3 principalmente, sino que se usan, es decir, utilizamos los principios para resolver casos concretos. Hay un montón de fallos que están en el campus, en la unidad 1, en la solapa de principios, en donde los principios terminaron resolviendo un caso que no alcanzaba o quedaban dudas con la norma para resolver, entonces el principio de alguna manera logró resolver esta cuestión. Entonces, si tienen alguna duda, como dije la clase pasada, me frenan, eh, opinan, etc. Una cuestión importante a tener en cuenta es que los principios, vamos a usar acá el chat para en modo de pizarrón, los principios tenemos varios principios en el artículo 3, pero además tenemos principios que están por fuera del decreto 1023 porque son principios que de hecho vienen o de la propia Constitución o de normas superiores, es decir, principios de normas de igual o superior jerarquía. Y vamos a empezar con estos para después cerrar la clase con los principios que están en el artículo 3. El primer principio del cual vamos a hablar es el principio de legalidad o juridicidad, ¿no? ¿Qué es este principio en concreto? ¿A qué se refiere? Básicamente es el principio por el cual la administración tiene que cumplir sus propias normas. Así de absurdo y ridículo es, pero si el Estado dicta normas en materia de contratos administrativos y el único que gestiona contratos administrativos es el Estado entonces tiene que cumplir esas normas que ha dictado. Esto sería absolutamente absurdo y ridículo de explicar
en un país que no es Argentina, pero en Argentina hay que explicarlo y decirlo porque justamente tenemos varios casos en donde el Estado no cumple con la norma, por lo tanto vulnera el principio de legalidad. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que justamente no cumplir el Estado con su propia norma tiene consecuencias negativas para el contrato que se está llevando adelante. Es decir, no nos puede dar lo mismo un contrato que se hizo conforme a la normativa vigente que un contrato que se hizo violando la normativa vigente. ¿Hasta acá estamos? Es decir, si nos da lo mismo un contrato que se hizo conforme a la normativa vigente que un contrato que se hizo violando la normativa vigente, levantémonos de acá y no estudiemos más nada. ¿Ok? ¿Para qué vamos a estar todo este curso hablando de algo que en realidad no tiene ninguna consecuencia incumplirlo? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos con esa idea. Es decir, si no, Profe, ¿y qué? Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Y qué se hace en el caso de que no cumplas la normativa vigente? ¿Cuáles son los procedimientos, Ahí digamos? vamos, para ese lado. Los dos casos más típicos, en donde no se cumple la normativa son, primero, cuando utilizamos un procedimiento de excepción, que ya lo vamos a ver en la unidad 3, que es de tranquilos y tranquilas, y debimos utilizar el procedimiento regla o no explicamos las razones por las cuales usamos el procedimiento de excepción. Hablando en lenguaje claro y llano, usamos una contratación directa sin explicar por qué cuando debimos utilizar una licitación pública. Es decir, fraguamos algún hecho, algún argumento, algún antecedente, inventamos alguna excusa para no usar una licitación pública y abrir más el juego a potenciales oferentes y terminamos usando una contratación directa porque guiño guiño con el particular, por lo que sea. Porque tengo ganas de que gane tal, porque me da fiaca hacer la licitación, por la razón que sea, utilice un procedimiento de excepción sin explicarlo adecuadamente, por lo tanto, debí utilizar el procedimiento regla. Bien, ese es uno de los casos típicos de violación al principio de legalidad. Y el otro caso, aún más típico, es un contrato que era, o hasta determinado momento, es válido, pero, por ejemplo, se me acabaron las posibles renovaciones. Por ejemplo, un contrato de un servicio de mantenimiento de un ascensor. Yo tengo, ya lo vamos a ver también, la posibilidad de renovarlo por un año más. Entonces, por ejemplo, empezó el contrato en el 2021, lo renuevo en el 2022. Y cuando llega al final del 2022, no tengo ninguna posibilidad de volver a renovarlo. ¿Me siguen? Ya lo vamos a ver también, pero digo. Entonces, en diciembre del 2022 no puedo renovarlo, tengo que hacer un nuevo procedimiento, llamar de vuelta a licitación. Pero ¿qué pasa si justamente, y es parecido al ejemplo anterior, qué pasa si de repente nosotros agarramos y le decimos a la empresa de mantenimiento de ascensores porque nos cae bien la persona que viene a mantenerlo, porque hablamos de fútbol cuando viene, hablamos de música, vamos a ir a ver a Tini, la razón que sea, estamos ahí, y cuando viene decimos, no, sigan viniendo ustedes, que son bárbaros, sin hablar de ejemplos en donde encima hay coimas, retornos, etc. Estoy hablando la mera conveniencia sin delitos, ¿no? Es decir, la cuestión de decir, no, quédense ustedes, porque la verdad que me da mucha fiaca hacer una nueva licitación, etcétera. Así que seguí viniendo vos en enero a mantener el ascensor, ¿ok? No importa que en diciembre se te venció el contrato. En enero venite vos con la maquinita, mirá piso por piso, fíjate si anda bien, si para bien a nivel o si hay que calibrarlo, lo que sea, vení vos. ¿Bien? En estos dos casos, o porque continué un contrato que ya no podía continuar, o porque utilicé un procedimiento que no debía utilizar para iniciar un contrato, en los dos casos estoy violentando la normativa, por lo tanto, vulnerando el principio de legalidad.
¿Hasta acá estamos? ¿Bien? Si alguien no está, avisa, ¿eh? Bueno. Entonces el contrato que tenemos es un contrato a priori nulo, es decir, es un contrato que no podemos darle el mismo carácter de validez que aquellos contratos en donde sí se siguió la normativa. ¿Bien? Entonces, cuando pasa esto, claramente hay una consecuencia en este contrato nulo. ¿Y cuál es? Bueno, acá la gran pregunta o el gran tema es cuando el señor del ascensor o la señora del ascensor, él o la que venía a limpiar, a mantener el ascensor, siguió viniendo. Vino en enero, vino en febrero, vino en marzo. Porque si la otra parte no hizo nada, digamos, es decir, si la otra parte en enero dijo, che, no me convence esto de que me hayan dicho que siga viniendo sin contrato, mejor no vengo nada y listo. Ahí, la verdad, que no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si la otra parte siguió prestando el servicio, siguió entregando los bienes? ¿No? ¿Qué pasa? Con un contrato que viola la normativa. Bueno, ahí tenemos un problema porque el Estado, de alguna manera, permitió que perdure una contratación, que siga viva una contratación que está contraria a la normativa vigente. Pero la otra parte la hizo como si estuviera todo ok, todo correcto. Es decir, vino y prestó el servicio como lo había hecho los meses anteriores, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos caminos. Vamos a hablar del que el 99% de los casos se llevó adelante y después le voy a nombrar el otro caso, que es un absurdo, pero para que lo sepan. Hay un montón de fallos sobre el tema. Vamos a poner los clásicos acá. El número 1 es Ingeniería Omega. Después está Mixclet. Después está Cassette. Bueno, 9. El que quiere tiene 10 más. Pero en ese orden son los que tenemos que saber. Sobre todo Ingeniería Omega. Ingeniería Omega se presta un servicio, se renueva de palabra el contrato, como dijimos recién. Seguí viniendo vos, que me caes bien. Y cuando presentó las facturas de Ingeniería Omega, le dijeron, epa, ¿y estas facturas de dónde son? No, ¿y con qué contrato? No tengo más contrato. Ah, no, yo no te puedo pagar nada de esto. ¿Bien? Pero yo el servicio lo presté. Bien. Hay una figura jurídica, una institución jurídica que tiene más de un nombre, que lo van a encontrar distintos nombres. En el derecho civil se usa más un nombre, en el derecho administrativo se usa otro, pero es lo mismo, que es el principio de enriquecimiento sin causa, llamado también legítimo aborto. ¿Qué es esto? Esto es el principio por el cual, si una parte prestó el servicio aunque no hubiera contrato, la otra parte, en este caso el Estado, se benefició con esta prestación. Es decir, cuando Ingeniería Omega prestó el servicio, aunque no hubiera contrato, el Estado se benefició, porque el Estado le siguió abriendo la puerta para que haga su servicio. ¿Se entiende el contexto? Es decir, el Estado, además de que no había contrato, le siguió diciendo a Ingeniería Omega, no, vos venís, vos seguís haciendo lo que venías haciendo siempre, todo. Y el día que Ingeniería Omega trajo las facturas, el propio Estado le dijo, no, pará, ¿por qué me tomás? Si acá no hay un contrato válido. Pero es el mismo Estado que permitió y se benefició con el servicio prestado por el Ingeniería Omega. ¿Estamos? Bien. En esos casos,
la jurisprudencia de la Corte entiende que debe reconocerse al particular todo lo que el particular demuestre en que se haya empobrecido sin margen de ganancia. Es decir, en el enriquecimiento sin causa o el legítimo abono no puede pagarse margen de ganancia. Se paga el costo entonces del Claro. servicio. Se reconoce la medida, lo pongo así porque es la frase que usa la Corte, pero es como acaba de decir, ay, no te tengo el nombre, que habló recién, Hernán, Hernán, y como lo que acaba de decir Hernán, la medida de empobrecimiento. Hernán Fernández, ahí me apareció. Entonces, ¿qué tiene que hacer el particular? Supongamos que utilizó materiales, pasar el costo de lo que le salieron los materiales. Que pagó el sueldo de uno de sus empleados o empleadas, mostrar cuánto le salió la jornada laboral de ese empleado o empleada. Gastó litro de nafta, litro de nafta. Lo que no puede es querer cobrar la factura como si hubiera contrato. ¿Por qué? Pregunto en general, mientras tomo un poquito de café. porque la Porque empresa el contrato asegura que era nulo, claro, no había Exacto. contrato. no había contrato. El contrato era nulo, no había contrato, la respuesta es excelente. Y entonces, de reconocerse la factura como si el contrato fuera válido, nos daría lo mismo tener contratos válidos o nulos. Es decir, no hacemos nunca más una licitación. Si nos da lo mismo. Si da lo mismo tener el contrato válido o nulo, que igual me traen la factura, si yo le pago la factura completa, da lo mismo. Entonces, lo que la Corte dijo es, ¿hay contrato? No. ¿Hay prestación? Sí. Entonces, si hay prestación, hay que reconocerle al que hizo la prestación todo lo que se empobreció con esta prestación. Es decir, como dijo Hernán, los costos, sin margen de ganancia. ¿Qué es lo importante para ustedes si se dedican a la profesión? Es decir, si trabajan del otro lado del mostrador del mío. Siempre tienen que ponerlo en la demanda. Listo. Es decir, injustamente, porque entiendo que la Corte podría fallar a favor del particular igual, injustamente se ha establecido que es requisito que el particular pida subsidiariamente el principio de enriquecimiento sin causa en una demanda. Es decir, el particular va por todo, dice cumplimiento contractual, pagame las facturas, etc. Pero sí o sí tiene que incluir subsidiariamente, es decir, en párrafo 8, ¿no? En el apartado final, ¿viste? De eso, antes de reserva de caso federal, todo eso, tiene que poner que se le reconozca lo hecho, lo trabajado, lo brindado, etcétera, etcétera, por el principio de enriquecimiento sin causa o por el principio de legítimo abono. Es decir, si no me lo vas a pagar la factura entera, aunque sea, devolveme lo que puse yo. Reconoceme lo que puse yo. ¿Bien? En Cardiocor se produce, también es un fallo de la Corte, todos los que les di son de la Corte. En Cardiocor se produce algo muy particular. En Cardiocorp el contrato era de entrega de bienes. Creo que bienes de un hospital vinculados a la salud. Sí, con ese nombre, Cardiocorp, debe ser, sí. ¿Qué dice el fallo? Acá, esto dio para un debate entre autores, qué sé yo, tiene su grado de importancia, pero menor, no es. Pero hay gente que ama estos debates, en donde si este contrato que viola la normativa es nulo o inexistente. Digamos, la discusión sobre si contrato nulo. Si alguien se está quedando afuera, por favor avise, ¿eh? Si alguien no está entendiendo. Trato de ir despacio, tratar de ir más o menos con ideas claras, pero bueno, capaz que somos un montón, somos 39. Igual, como siempre, dejo grabada la clase. No los voy a incluir a los del turno mañana, porque después mandan mensajes de que me incluyen a mí, qué sé yo, así que esto lo voy a tiquear solo a los del turno tarde y los del turno mañana, que lo resuelvan de la mejor manera posible.
Así que en Cardiocorp, me había perdido, en Cardiocorp, la Corte, ustedes ya dieron la materia acto, ¿no? Acto y procedimiento. Dijo que el contrato era nulo y que había que retrotraer la situación al estado anterior, utilizando, digamos, el artículo 17 de la ley de procedimiento. Entonces, lo que dijo la Corte es, no le reconozcas en plata. Yo no, la estoy cursando ahora. No entendí a dónde va, Romina. Igual la mitad de las cosas que digo así son en joda, no. Se debe referir al acto Ah, estoy administrativo. procediendo. Pensé que yo no soy de la mañana o algo así, lo que dije antes. No, está bien. Ya entendí. No importa, Romina, te lo cuento rápidamente. Si un acto es nulo, lo que debe ocurrir es que se debe retrotraer la situación al estado anterior al dictado de ese acto. Entonces, en esta filosofía, lo absurdo fue, Cardiocorp entregó unos bienes, ¿no? Supongamos que entregó, no sé, unos desfibriladores, un oxígeno, unos respiradores, lo que sea, ¿no? Entonces le entregó los bienes al Estado con un contrato inexistente o nulo. En este caso dicen nulo. ¿Qué dijo la Corte? No lo devuelvas en plata. Hace una licitación para comprar esto y cuando termine la licitación le devolvés las mismas cosas que te dieron. Un ridículo y un absurdo que por suerte nunca más se siguió. Es decir, es una excepción a la regla de la jurisprudencia que es la otra. ¿Por qué es ridículo? Porque la mandás a la administración, mandás al Estado a hacer una licitación solo a efectos de comprar algo para devolverlo. Es decir, hacer funcionar la maquinaria del Estado para que él se ponga a devolver algo que de alguna manera vos necesitás y que la otra parte a priori no necesita, prefiere la plata. Es decir, es productor, vendedor, etcétera, qué sé yo. Aparte, los plazos cambian, ¿no? No, Porque cambian la los licitación, el plazos, contrato nuevo. a veces no se consigue el mismo producto exacto. Entonces, la verdad que es un absurdo. Y esto dio para, yo creo que algunos de estos textos les di, pero la verdad que ya a esta altura está bastante resuelta la cuestión, en donde decían, si el acto es nulo, si el contrato es nulo, hay que retrotraer la situación al estado anterior, entonces habría que devolver los bienes. Si el contrato es inexistente, hay que reconocerle lo hecho a la otra parte por el principio de enriquecimiento sin causa. Ya quedó zanjado de que hay que... Romina, vos que no diste acto y procedimiento, ¿entendiste esto? Y los demás también, ¿no? Pero digo Romina, y si alguno más está en esta situación. Sí, profesor, no sé si se me escucha. Sí, perfecto, se te escucha. La Perfecto. clase pasada no me andaba el micrófono, por eso. Bueno. No sé. Entonces, Gracias. es absurdo. No, gracias a vos. Es absurdo hacer funcionar la maquinaria del Estado para que el Estado compre algo solo a efectos de devolverlo. Es ridículo. Imagínense. O sea, entonces, por suerte, primó más la idea del contrato inexistente, es decir, acá no hay contrato, porque esto que se hizo, esta renovación de palabra, esta elección de otro procedimiento, que sea, no hay contrato. Entonces, si un particular viene y te da algo sin contrato, bienes o un servicio, vos le tenés que reconocer esa parte en forma económica sin margen de ganancia. Creo que se entendió. Quedó prolijito el tema, ¿no? Si alguien se perdió en el camino, me avisa. Pero bueno. Bien. El segundo principio, que no está en el 1023, estamos en la parte de principios que no están en el 1023. Hay más de estos dos que voy a dar yo, pero ahí usamos a Heli, que habla de los principios constitucionales de los contratos administrativos. Y además de estos dos, habla de alguno más, pero estos dos son los que más me importan a mí. Es el de buena fe entre las partes. Este principio de buena fe entre las partes, Romina y los demás, contratos civiles y comerciales, sí hicieron, o como se llame esa materia. Sí, profe. O sea, ¿hay alguien que no hizo contratos civiles y comerciales? Bueno, en su caso, avise.
Pero básicamente, el principio de buena fe entre las partes existe en materia de contratos civiles y comerciales, y es un principio por el cual entre las partes tiene que haber una relación en donde no haya trampas, no haya cosas ocultas, no haya engaños. Tienen que desempeñar su relación de buena fe y con lo que razonablemente debe interpretarse lo que está escrito. Lo dije, después busco el artículo exacto, ahora en el recreo busco el artículo exacto del Código Civil, que no me lo bajé en este momento, pero ustedes saben que más o menos anda por ahí, lo que verosímilmente las partes entendieron y deben desempeñarse y relacionarse de buena fe, ¿no? Es más o menos eso. Bueno, este principio se aplica absolutamente en materia de contratos administrativos, ¿no? Y entonces, cuando las partes celebran, primero en la etapa de selección del contratista y después en la parte de ejecución contractual, es decir, cuando ya firmamos el contrato de la parte, tiene que haber una relación sana, sin cuestiones ocultas, sin trampas, sin cuestiones que hagan que, de romperse la buena fe de las partes, el contrato no puede seguir. Bien, más o menos creo que la idea se entiende. El fallo emblemático en materia de buena fe entre las partes es el fallo actuar, también de la Corte. ¿Por qué lo puse en mayúscula? Porque actuar es una sigla. No me la acuerdo de memoria, pero es más o menos Agrupación Consultores Técnicos Unidos de la Argentina. Algo así. Es una sigla de un servicio de consultoría, es decir, un servicio de consultoría que se va a prestar al Estado. Es decir, ¿qué es lo que pasa en actuar? En actuar se acredita que para mejorar la fluidez de pago del contrato y la relación entre las partes, la consultora pone una guita. Yo sé que ustedes no me lo van a creer que en Argentina alguien coimeó al Estado, pero les juro que eso dice el fallo. Es decir, debe haber sido la única vez, porque pasó ahí. Pero la verdad, me quedan 10 minutos, me queda tiempo de sobra para hablar de esto. La verdad, lamentablemente, se detectó que en un contrato estatal hubo un hecho de corrupción. Gravísimo, ¿no? Por suerte debe haber sido la única vez, me imagino, pero bueno. Entonces, en el fallo actuar, al detectarse esta situación en donde una de las partes pone plata para alivianar, aceitar la relación con el Estado, y esto se denuncia. Ya no hay buena fe. Ya no hay buena fe de parte de actuar. Ni del Estado, que la recibió. El Estado, no el que recibió la coima, sino otro funcionario, hace la denuncia, se constata el hecho de corrupción en el juzgado penal, y obviamente, gracias, ahí Nélida me pasó el artículo del Código Civil y Comercial. Si tenés Nélida ahí, cortalo y pegalo para el grupo directo, pero más o menos dice eso: los contratos deben celebrarse de buena fe entre las partes, pero si lo tenés más o menos a mano, cortámelo y pegámelo ahí, te recontra agradezco. Bueno, ahí lo pongo. Dale, muchas gracias. Entonces, lo que dice el fallo actuar es, si evidentemente el contrato está manchado por esta relación oscura e ilegal en donde se comprobó una situación de coima entre las partes, este contrato perdió el principio de buena fe entre las partes y no puede continuarse. Y es lógico el fallo, es lógico, porque ¿cómo podemos nosotros, desde los ciudadanos, los particulares, ahí lo leo, lo que me puso Nélida, muchas gracias Nélida, ¿cómo podemos nosotros, desde el Estado, pensar que se van a liquidar bien los pagos y reconocer los trabajos de la consultora en un contrato que ya está manchado por corrupción? Es decir, después, cuando el Estado diga, sí, el informe de consultoría fue espectacular, es obvio que nosotros vamos a estar diciendo, ¿esto será verdad o no? Es decir, no puede continuar ni un día más.
desde que se detecta algo así. Porque imagínense que un contrato manchado por un hecho de corrupción no puede sostenerse porque es evidente que cualquier cosa que salga de ese contrato va a estar sospechada. Entonces, a partir de ahí, es que nosotros, en el fallo actual, se resuelve, evidentemente, rescindir el contrato porque no puede mantenerse vivo un contrato en donde se ha vulnerado el principio de buena fe entre las partes, principio que está más desarrollado en el 961 del Código Civil y Comercial, que me acaba de pasar Nelia, que dice: los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a los que están formalmente expresados, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Esto es, no hace falta que la norma diga no vale coimear. Es obvio eso, ¿no? Es decir, no hace falta que el pliego diga, una cosa, en este contrato no se aceptan coimas, ¿no? Ahí Entonces, se considera nulo, perdón, se considera nulo y se paga solamente los gastos en el periodo que se claro, pero ejecutó ese ahí contrato. no, ahí si digamos, no me acuerdo en los hechos puntuales, pero supongamos que el contrato llevaba 1 año y se detecta la coima, que la coima ocurrió, por decir algo, a los 10 meses de ese contrato, los primeros 10 meses se les paga con margen de ganancia. Es decir, Bien. el tema es ahí donde se detecta el acto espurio. Si fue para entrar al contrato, por supuesto que no se le paga nada, nada, porque ahí ya es, hay un vicio hasta en la formación de la voluntad, pero bueno, esto es más para otra clase, pero yo entiendo que si el vicio, si la coima está para acomodarse, digamos, en la licitación y ser adjudicado, yo creo que es entre nada y legítimo abono, pero puede ser un nada, ¿eh? Porque ahí ya hay una cuestión mucho más, porque en el otro, o sea, en la vulneración del principio de legalidad, podemos presumir que la parte a veces confía en el propio Estado que le dijo, vos seguí, haceme el mantenimiento del ascensor. Es decir, si bien el particular tiene que conocer la normativa para contratar con el Estado, a veces se generan relaciones de confianza tal que podrían presumiblemente pensar que la contraparte fue a mantener el ascensor o entregó los bienes quirúrgicos porque entendía que el contrato de alguna manera seguía vigente. En este caso, el accionar delictivo y lo pone en una situación mucho más complicada para ir a reclamar algún monto. Habría que ver cada caso en particular, ¿no? Pero yo creo que estamos en condiciones de que cuando hay una vulneración de este tipo, de la buena fe, y yo creo que no hay que pagar nada. Pero bueno, si en el medio entregó una grúa, y legítimo abono. Pero qué sé yo. Habría que ver los hechos en cada caso. Es muy difícil contestarte como si la respuesta fuera una sola. No sé si me entendés. O sea, habría que ver los hechos, pero si Sí, sí. si la coima fue en la formación de la voluntad del contrato, y no sé, no sé. Habría que ver muy bien qué pasó. No sé. Bien, gracias. Bueno, con esto terminamos con los 2 principios que están por fuera del contrato, así que terminamos la primera parte de la clase, y siendo las 19 clavadas, 19:10, retomamos con los principios ya del 1023. ¿Estamos? Gracias. Nos vemos, profe.